El Ministerio Evangelístico Internacional Legenet presenta su primer diplomado en línea, Liderazgo Pastoral. La oportunidad ideal para lograr el engrandecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Quién lo lee? Amén. Amén, Pastor Ismael. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Quién está hablando ahí? Marcos. Correcto. Entonces vemos que ahí Jesús habla sobre el libro de la ley. Marcos habla sobre el libro de la ley. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Vemos también ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 5. Otro hermano que me pueda leer Lucas 16, 16. Ley, comen el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no son sin culpa. Perfecto. Mateo 12, 5. No, Lucas 16, 16 ahora. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Estamos viendo con qué claridad los grandes expositores, maestros, escritores del Nuevo Testamento, cuando se estaba iniciando estas evidencias, ¿qué es lo que citaban ellos? Solamente el libro de la ley de Moisés, la ley de Moisés, desde los profetas hasta Juan. Sí, amén. Leamos ahora Juan 7:19, otro dato muy interesante. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Perfecto. Gracias, pastor. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Jesús. ¿Y qué está citando Jesús? La ley. Amén. La ley. Entonces, queremos, y aquí viene otra palabra muy interesante. Miremos Lucas, cómo lo ve Lucas 2, capítulo 2, versículo 23 y 24. Mire cómo lo ve Lucas. Ya, dice, como todo está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Muy bien. Todo eso estaba fundamentado en la ley. Ahí se ve el nombre, la ley de Jehová, que también así es conocida. ¿De qué estamos hablando nosotros? Esto nos permite a nosotros darnos cuenta inmediatamente que el libro de la ley o todos los libros que hoy se conoce como el Pentateuco formaba uno solo, era uno solo. Amén. Era uno solo, no existía diferencias. Entonces, mis amados, para los judíos y por supuesto para nosotros también, la ley o el Pentateuco o la Torá era la parte más importante del Antiguo Testamento y se le atribuía mayor autoridad y santidad que a los profetas y a los escritos. Quizás, ¿por qué? Porque fue el dedo de Dios que escribió en las tablas de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí. Mire qué interesante. La palabra Pentateuco proviene del griego pentateuchos. Se compone de 2 partículas o de 2 palabras. Penta, 5, teuchos, tomo. Entonces podemos decir que la palabra puede ser traducida como un libro que contiene 5 tomos. En esta parte es para que nosotros vayamos entendiendo por cómo fue que se dividieron. Y una opinión es que
la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, conocida como la Septuaginta o versión de los 70, fue quien introdujo la innovación de dividir la ley de Moisés en los 5 libros. ¿Quiénes lo hicieron? Los griegos. Por eso lleva el nombre Pentateuco, que está en griego. Hay quienes piensan que esta división pudo haberse originado en un corto tiempo, pero en cualquier caso fue la Septuaginta la primera versión en mostrar los nombres de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Ahora, ¿cuáles serían? Yo les preguntaría, ¿quién de ustedes sabe el nombre original de los libros que Dios dio? Los primeros 5 libros, el nombre original. Génesis significa Bereshit. Ese es el nombre original, Bereshit. Porque de esto se trata esta plataforma, de ir conociendo las palabras originales. No las palabras que fueron traducidas por los griegos, sino las palabras que salió de la boca de Dios, Bereshit. Y la palabra Bereshit es en el inicio o en el principio. El libro siguiente, ¿cuál es? Éxodo en el hebreo significa Shemot, S-H-E-M-O-T, Shemot. Y al español se oye como estos son los nombres, Shemot. Levítico, Vayikra, y él llamó. Número significa Bemit Bar, y Deuteronomio significa Devarim. Y Bemit Bar, número, estamos hablando número, significa en el desierto. ¿Y Deuteronomio? Devarim. Devarim. Devarim, con M al final y B de Victoria. Y significa, estas son las palabras. Levítico, Vayikra. Y significa, y él llamó, o Yahvé llamó. Y ahora vea lo que son las cosas. En el griego, la palabra Deuteronomio, en el griego, significa segunda ley. Entonces, como que ahí uno se queda un poco como... Nada que ver con el original. Es correcto. Usted lo dijo, Pastor Ismael. Nada que ver con el original. Entonces, los griegos dicen que es como una repetición de la ley. Pero no, Deuteronomio tiene un montón. Por ejemplo, tiene las bendiciones y las maldiciones. Deuteronomio tiene el mensaje de despedida de Moisés. Y les trae el recuerdo de cómo deben de andar, y aparecen otro sinnúmero de leyes. En el griego, ¿qué significaría entonces los otros 4 libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Por ejemplo, Génesis significa principio. Origen. La palabra Éxodo en el griego significa como salida, escape. Y ahí vemos que el Éxodo es Shemot, el original. Y la palabra Shemot significa estos son los nombres. Y si usted se pone a leer Éxodo, ahí aparece toditos los nombres de las personas que salieron de Egipto. ¿Qué dato más interesante es? De ahí nosotros nos agarramos para conocer los linajes hasta donde venimos nosotros mismos. Una vez oí que alguien dijo una expresión acerca del hebreo, que el hebreo era un idioma muy lógico. Sí, es correcto. Sí. Es correcto. Es correcto. Gloria a Dios. Y aparte, sí, Pastor Ismael, es un lenguaje, es un idioma tan lógico, pero tan profundo. Sí. O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo le digo a usted
¿Qué significa ira en español? Cólera, enojo. Exacto, hasta ahí nomás. Pero en el hebreo no es así. El hebreo, como dijo usted, es una lógica, pero compuesta de una riqueza. Pero es una riqueza que usted queda, wow, queda impactado. No es muy extensa. Correcto. Entonces, oiga usted, ira, ¿qué me dijo que era? Enojo. Enojo. Cólera. Sí. Pero en el hebreo, la palabra ira significa, estoy poniendo un ejemplo, la palabra ira significa oto en hebreo, otó. Y al español es ensanchamiento de las fosas nasales. Esto está bueno. ¿Qué pasa cuando uno se enoja? Sí, es cierto. Lo que decía es la lógica. Se le ensancha las narices de la rabia, de la ira. Sí, exacto. Sí. Pastor Molina. Como el perro, como el búfalo. Sí, señor. Y yo no sabía cómo se pronunciaba también mamá en hebreo. Y los hebreos, mame. Voy donde mame. Mame. Y papá, Abba. Abba, correcto. Por eso es que usted oye cuando Pablo dice que clamamos como diciendo Abba, Padre. Y esa palabra Abba es una expresión hebrea original. Es una expresión. Es verdad que significa como una especie de diminutivo, es papito, sí, hablar papito. Sí, señor. Sí. Abba es como decir papito. Por ejemplo, en inglés, yo le puedo decir padre, father. Papá, dad, D-A-D. Y para decirle papito es mi daddy. Daddy, como decir papito. Por ejemplo, el nombre Juan. Juan es John. Entonces, para decirle Juanito, ¿cómo sería? Johnny. Sí. Para usar el diminutivo, Johnny. Entonces, en el hebreo es tan amplio, tan rico, que por eso es importante estudiar el origen de las palabras con las cuales nosotros podemos enfrentar una prédica. ¿Para qué? Para darle el sentido original, como el ejemplo que les puse de ira. ¿Qué tiene que ver ensanchamiento de las fosas nasales? Diría cualquiera. Pero es que es real. Sí, es cierto. Real. Es real. Entonces, si nosotros vemos el nombre Bemidbar, que es el libro de Números, exactamente fue el libro de Bemidbar, habla en el desierto. Fue ahí todo lo que sucedió en el desierto. Por eso es que el expositor judío o el maestro hebreo no se pierde de ninguna manera, porque él sabe a dónde corresponde cada parte de la escritura. Ay, Señor. Eso es impresionante. Entonces, cuando nosotros vemos de que los griegos dividieron la escritura, pues ni modo, porque ellos tenían el poder que era auspiciado por el Imperio Romano también. No lo hicieron tan mal, pero dejaron lagunas, dejaron ciertas lagunas, que por eso es importante aclarar todo esto. Por eso hablar del tema del Pentateuco, estamos hablando de la originalidad de toda la escritura, porque en el libro, en el Pentateuco, es donde se constituye la teocracia de Dios, donde Él determina constituir a un pueblo, lo escoge y le da la constitución del reino de los cielos. De esa constitución emanan 613 mandamientos. En el Pentateuco existen
613 mandamientos. Amén. Es increíble. Con razón, Pastor Molina, que yo le iba a hacer esa pregunta en la serie esa que me vi de los hebreos, habla de los 613 mandamientos. Amén. Y los cargan para arriba y para abajo. ¿Ya? Ok, exactamente. Porque ¿qué representan esos 613 mandamientos entre los judíos y para nosotros también? La vida eterna. Amén. La vida eterna. Y aquí No viene más. otro dato muy importante. El talit que usaba Jesús cuando la mujer sirofenicia lo ve es porque él andaba las borlas y todas los tejidos en azul con blanco, y cuando ya lo tenían significaba que ese era un sumo sacerdote, un gran maestro, porque él tenía, eso representaba 613 hilos que se hacían en las borlas y representaban los 613 mandamientos u ordenanzas que tiene el Pentateuco o la Torá. Por eso es que la mujer inmediatamente se da cuenta que ese es Jesús, porque ahí van un montón de hombres, porque era para hombres esa peregrinación. Cuando la mujer mira las borlas y entretejido todo, eso solamente lo usaban los sumos sacerdotes, que tenían 613 hebras tejidas que representaban los 613 mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cualquier hebreo conocía eso? Sí, señor. Sí, señor. Porque si usted se va, cuando entren al libro de Levítico, se van a encontrar con esa gran verdad. Es que Dios todo lo hizo tan perfecto, hermanos. Entonces, ¿cuál es la constitución de la Biblia? El Pentateuco. Uno dirá, bueno, ¿por qué? Porque ahí está el contenido de toditas las leyes. Y recuerde que la Constitución es una sola ley, es inviolable. Y de la Constitución emanan el resto de otras leyes, que son los que van a regir a los civitas en cualquier nación. Toda ley que sale de un país tiene que ir sujeta primeramente a la ley magna, que es la Constitución Política de la República. En este caso, ¿cuál es la Constitución del Reino de los Cielos? Los 10 mandamientos, la ley de Dios. De la ley, de los 10 mandamientos se desgranan 613 ordenanzas. Alabado su nombre. Gloria a Dios. Eso es impresionante. Sí. Por eso, ahora, cuando Jesús dijo, me ayudan ustedes, si en 5:39 o 6:39 de San Juan, cuando Jesús dijo, escudriñar las escrituras, porque 5:39. ¿Perdón? 5:39. Ok, léalo, pastor. 5:39. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora les pregunto, ¿a qué escritura se estaba refiriendo Yeshua? A la ley. A la ley, exactamente, al Pentateuco, a la Torá. Entonces, cuando usted lee los 5 libros de Moisés, o los 5 libros de la ley, o los 5 libros de la Torá, todos los 5 libros hablan del Mesías. Ahora, oiga lo que dice, mire cómo dice la versión internacional, que es la que está bastante cerca del hebreo. Dice, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Que toditas las escrituras son la mayor evidencia
que él era el Mesías, que él es el Mesías. Amén. No hay ninguno. Le voy a dar otro dato muy curioso, muy interesante. Jesús, ¿a dónde nace? ¿En qué ciudad nace Jesús? En Belén. ¿Qué significa la palabra Belén? La palabra Belén significa casa del pan. Entonces les voy a traer este dato. Retrocedamos al Antiguo Testamento para que miremos qué perfección, qué sincronización, qué engranaje más perfecto. Voy a poner este ejemplo. ¿De dónde era Noemí? La que está en el libro de Ruth. Era de Belén. Bajó a Moab a buscar qué. Pero después vemos que ahí estaba Booz. ¿Booz de dónde era? De Belén. Ya conocemos la historia de Ruth, que ella dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Amén. Booz es el redentor de Ruth y se casan. Mire esto. Después de que se casaron, dice que tuvieron a un hijo llamado Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí, ¿quién fue? ¿El padre de quién? De David. De David. ¿Y de dónde tenía que venir el linaje del Mesías? De David. Pero aquí viene lo lindo. Aquí viene lo lindo. Cuando el maná cayó en el desierto, ¿qué significa la palabra maná? ¿Qué es esto? Una pregunta. Quedó sin contestar. Miren lo que es Dios de bárbaro, de tremendo. Queda sin contestar. Exactamente, esa es la palabra maná. ¿Qué es esto? Una pregunta. 1500 años después, tenía que venir el Mesías a decir, yo soy el maná que cayó, que bajó del cielo. Ahí está la respuesta. Gloria al Señor. Yo soy el maná que bajó del cielo. Pero aquí viene lo lindo. Noemí nace en Belén, casa del pan. Ruth se queda en casa del pan. Tienen en casa del pan al linaje del Mesías. El Mesías nace en la casa del pan. Y por eso es que él se para y dice, uno, yo soy el maná que descendió del cielo. Y yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque él le estaba haciendo honor a lo que el Antiguo Testamento ya había hablado de él. Sí, amén. Esto es tremendo. Por eso, hermanos, contagiarse de esta pasión del Antiguo Testamento, cuando usted se contagia de esas verdades, entonces usted llega al Nuevo Testamento y usted lo ve con toda la claridad del mundo. Sí, amén. ¿Verdad, Pastor Ismael? Amén. Con toda la claridad. Como que lo rebasa uno un poquito primero. Exacto, sí. Mucha información. Exacto, sí. Entonces, el Pentateuco es tan interesante, tan importante, de que estamos estudiando la raíz, la constitución de la ley que nació en el corazón de Dios y se la dio Dios al hombre para que fueran las evidencias de la venida del Mesías. Amén. Qué importante eso, qué maravilloso. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Comentario? Nada, yo me emocioné, hija. Manuel, sí, estás preguntando. Es interesante que vos era prototipo de Jesús, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y interesante la recomendación que le hace Noemí a Ruth, ¿no? Dice que un día la suegra Noemí le dijo, hija mía, no debes yo
no debo yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada, porque Belén era la casa del pan. Sí, Señor. Y Cristo, que nació en Belén, es el proveedor nuestro también. Exacto. Noemí estaba llevando a Ruth para que vos la alimentara, la cuidara. Entonces, nosotros venimos a Cristo para que Él nos cuide también. Amén. Mire cómo nace esa inspiración. ¿De dónde nace esa inspiración suya en este momento, Pastor Jorge? De lo que estamos leyendo, de la genuinidad, sí, de la riqueza del hebreo. Amén. Entonces, es tan rico, pero tan rico el idioma, que no es comparado con otro idioma. No es comparado. Yo les puse la otra vez, hablé de otro ejemplo. Por ejemplo, en español, ¿qué significa perro? Pues perro es un animal. Perro. No. Eso significa en español, perro. Pero en hebreo no. Este es un chiste. En el lenguaje posmoderno, el que reemplazó al papá y la mamá y los hijos. Porque ahora se quiere más al perro que a los hijos, que la mamá y el papá. Ese dato es muy interesante. Ahora escuche, en el hebreo, la palabra perro es Calef. O Kelef. Ya habíamos visto eso. Sí. ¿Y qué significa? Dividamos las dos palabras, son dos sílabas en el hebreo. Kelef, que cerca de, y lev, del corazón del dueño. Ajá. La palabra perro en el hebreo significa cerca del corazón del dueño. ¿Le hace honor el perro al dueño? ¿A eso sí o no? Sí. Mira, qué bonito. Entonces, nosotros estamos viendo cómo estas palabras se enriquecen día con día. Entonces, cuando nosotros hablamos de Génesis, vamos a hablar de Génesis. Entonces, vamos a hablar de ¿qué? De Bereshit. ¿Y qué es Bereshit? En el principio, en el inicio. Vamos a hablar del contenido original de lo que es la palabra Bereshit. Entonces, miren lo tremendo cómo comienza el libro de Génesis. En el principio, alguien que lo lea, por favor. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí viene una palabra que usted la debe de saber, toda la vida la va a saber. Esa palabra no se le puede olvidar. Oiga, es palabra de examen ya. Esa palabra es palabra de examen. En el principio, o sea, en el Bereshit, Bará creó. Usa la palabra Bará con B grande. ¿Qué significa la palabra Bará? Con H al final la puede poner si usted quiere. Bará. B grande, A-R-A-H. Bará. La palabra Bará significa que en el Bereshit, en el principio, o desde el principio, Bereshit, Bará, creó. La palabra ahí no aparece Dios en el original, sino que aparece Elohim. Pero yo le voy a hablar la palabra Bará. Esa es la mayor evidencia de que Dios es real, de que Dios existe. Porque la palabra Bará significa crear algo de lo que no existía. Crear algo de la nada. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, ¿a qué se estaba refiriendo? Si el hombre no existía.
Creemos algo de la nada. Tú y yo, exactamente, exacto. Tú y yo fuimos Bará desde el Berechit. O sea, papá y mamá no se habían ni conocido con Antonio ni con Ismael, ni habían nacido. Pero ya Dios los había Bará. Esto es increíble. Bará es crear algo de lo que no existía. Entonces, mire, en el principio creó. Por eso es, hermano querido, que en el libro de Hebreos, oiga este dato interesante. Por eso es que en el libro de Hebreos, ¿a quién fue escrito el libro de Hebreos? A los hebreos dispersos, a los judíos dispersos, que estaban en todas las zonas cuando fueron perseguidos en el año 70 después de Cristo, comenzaron a perseguirlos. Pero vea lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire ese dato interesante. Y mire quién nos está hablando. Un escritor judío a los mismos judíos dispersos escribe este tremendo versículo, hablando de la fe. Nótese que el contexto general del capítulo 11 es la fe y menciona a grandes héroes de la fe. Pero ¿qué dice 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. A ver, ¿por qué? Porque si uno tiene fe, tiene que creer, tiene que validar, tiene que aceptar al que creó de la nada al ser humano a su imagen. Tiene uno que creer en lo que él, en el mandato, el mensaje, la promesa, la palabra que él empeñó. Exacto. Si yo no estoy, si yo después estoy diciendo otra cosa, estoy dudando de la palabra que empeñó el que nos creó. Léame completo el versículo 6, pastor. 11:6. Bueno, ya lo busco, que lo estaba diciendo de memoria, lo voy a buscar aquí en la versión internacional. Amén. Oiga ese dato interesante. Repito, el primer paso esencial para darnos cuenta a nosotros que Dios existe, que Dios es real, y el primer paso es reconocer que Dios existe. Porque ninguna obra humana, ningún ser humano pudo haber hecho al sol, pudo haber hecho la tierra, pudo haber, porque no existía. Pero Él creó de la nada, Él hizo un bará. ¿Qué dice el versículo, pastor? Dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si yo creo que soy el vará de Dios, eso se llama fe. Fe no es la que nos han enseñado. Creer, sí, yo creo. No, porque el mismo escritor de Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay mucha gente que puede decir que tiene fe, pero no tiene convicción. Ahí es donde está la horrible contradicción de personas que dicen que creen en Dios, pero no le obedecen. Exacto. No le creen a lo mandado, no le creen a lo dicho, no le creen a lo establecido, no le creen a la bendición, no le creen al perdón, no le creen a que venció a Satanás. Sí. Entonces, si no es así como Dios dijo, ¿para dónde vamos? Exacto. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Entonces, mis amados, cuando nosotros apenas comenzamos a hablar de esta palabra, la tierra estaba desordenada, vacía. No vamos a entrar en detalles físicos ni atmosféricos
porque esos son otros temas ya. Sino que lo que queremos darle es la evidencia total en la Escritura, cómo Dios comienza a originar todas las cosas de la nada. De la nada. Es pues entonces la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Oye esta palabra. La Escritura nos enseña en las profundidades de sus grandes expresiones de parte de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a verlo a Él, pero sin verlo. Valga la disyuntiva que hay ahí. Dios quiere que aprendamos a ver lo que no se ve, sabiendo que ya lo tenemos. Esa es fe, esa es convicción. Fe no es decir, yo quiero tener ¿Qué carrito tiene usted, Pastor Jorge? Yo tengo un Sandero. Ok. Fe no es esta, decir, yo quiero tener un carrito como el del Pastor Jorge. Esa no es, y dicen así, y lo tocan y dicen, por fe lo tengo. Eso no es fe. No, pero aquí en Colombia nadie ora por tener el carro que yo tengo. En Colombia oran por tener el carro, la Toyota blindada que tiene alguien por ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros aprendamos a ver lo invisible de Dios. Recuerde que dijo, sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 1, capítulo 1 y 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. ¿En qué escritura está la palabra espíritu? En su Biblia. En Génesis. Sí, pero ¿con qué está? ¿Con minúscula o con mayúscula? Mayúscula. Con E mayúscula. ¿A qué espíritu entonces se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. Pero aquí viene lo lindo. Originalmente, esa expresión y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Léamelo en la versión internacional, si me hace el favor. ¿Me recuerda el versículo, pastor? 1:1. 1:1, sí. El 2. Oh, sí. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu con mayúscula de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ok, iba y venía. Sí. Entre los originales, trae la idea dentro del contexto cultural, y cuando dice el Espíritu de Dios se movía o venía e iba, se está refiriendo a la idea de una paloma que revolotea alrededor de su nido cuidando sus polluelos. Pregunta. Pero también puede estar haciendo referencia a que en esa época Dios enviaba su espíritu a ciertos momentos especiales y a personas especiales, y en estos tiempos, después de que vino el Mesías, después de que vino Jesús, ya vino para quedarse en nosotros. Claro. Entonces, esta idea, como una paloma que rodea su nido cuidándolo, ¿qué significa? Que Dios en el Bereshit, en el principio, desde antes, ya Él tenía programado y cuidó todo este movimiento terrenal para Él poder lograr hacer su obra.
Ahora, pero aquí viene lo más lindo. El Espíritu de Dios trae la idea de una paloma moviéndose alrededor de su nido, cuidando. Cuando Jesús sale de las aguas, bautizado por Juan el Bautista, ¿qué fue lo que pasó allí? Los cielos fueron abiertos, número 1. ¿Qué más? Número 2, descendió el Espíritu en forma de paloma. La paloma. Número 3, dijo, este es mi hijo amado. Ok. Todo está creado y la paloma representaba al mismo Dios revoloteando alrededor de su Mesías, de su hijo. Y que todo aquel que llegara al Mesías, él como esa paloma iba a estar cuidando a sus polluelos. Por eso es que nosotros hasta el día de hoy estamos escondidos en las manos del Señor. Pastor Manuel, pero eso contrasta con lo que se propone hoy, ¿no? Porque hoy se propone que el Espíritu no permanece fiel a la obra que Dios ha comenzado. Es la idea que muchos dejan y olvidan las claras mandatos que Jesús les dice a los discípulos. Yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Perfecto. Voy a mandar otro consolador para que esté con ustedes. Pero mire lo que le dice. Él les recordará lo que yo les he dicho. Él no dice que les recordará otras cosas distintas. Él dice que recordará lo que yo les he dicho. No está hablando de una nueva revelación, ni de una nueva inspiración. Está hablando de la que ya el Mesías nos había traído. Exactamente. Recordará lo que yo les he dicho. Él dará testimonio de lo mío, los consolará, los guiará. Sí, Señor. Pero ¿por qué digo que eso riñe con lo que hoy está pasando? Porque cada 8 días no falta el que lo trae y se lo lleva. A ver, explíquelo más. Es que me da pena y de pronto no quiero cansar. No. Normalmente. Defiéndase como Diomedes, se la dejo ahí. O como el pibe. Todo bueno, todo bien. El problema es que hoy día hay muchas personas que las han vuelto dependientes de esas promesas posteriores a la verdadera promesa. Ya, le entiendo. Entonces no estamos creyendo a la promesa del que rogó al Padre para que nos diera el Espíritu. Sí. Muchos están dependiendo del profeta, del evangelista, del apóstol, del pastor que viene cada 8 días a traer el Espíritu. Y entonces cada 8 días lo están recibiendo. Y cada 8 días lo está entregando. Y cada 8 días lo está colocando a través de un soplo, porque también lo hacen a través de un soplo. Recíbanlo. Sí. A mí me queda una triste pregunta. ¿Desde cuándo volvimos a Dios y al Espíritu Santo una recocha? ¿Y desde cuándo Jesús no es serio y Dios no es serio y el Espíritu Santo no es serio? Sí, Señor. ¿Desde cuándo no es responsable? Él es responsable. Sí, Señor. ¿Desde cuándo lo que Dios dijo no lo dijo? ¿Desde cuándo lo que Dios hizo no lo hizo? ¿Desde cuándo lo que Dios creó no lo creó? ¿Desde cuándo lo que Él nos dio no nos lo dio? A mí me cuesta trabajo a la luz de la Biblia creer una cosa distinta a la que estoy creyendo. Y comparto con usted, Pastor Manuel, eso se llama convicción. Sí, Señor. Pero hay muchas personas reaccionando, pero no convencidos. Pablo es el que dice en Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ni siquiera está hablando del mismo. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pero no falta el pastor que quiere perfeccionarla. Sí. No deja el Espíritu hacerlo. Sí.
Pero lo que vemos aquí en el versículo 2 de Génesis es que el Espíritu Santo iba y venía porque estaba cuidando lo que le habían encargado hacer. Amén. Amén. Perfecto. Tremendo aporte. Bueno, entonces, mis amados, eso es lo que estamos viendo. Y para aquellos que creen que Dios no habla, porque hay gente que todavía son escépticas. Dios habla. Porque el versículo 3, ¿qué dice ahí? El versículo 3 de Génesis. Dice, y dijo Dios. Él habla, ¿no? Sí. Lo primero que Dios hizo fue la luz. Ok. ¿Y quién fue el que dijo, yo soy la luz del mundo? Jesús. Eso fue lo primero que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y en Éxodo, cuando él pregunta quién es, le dice el que habla con él, yo soy. Exacto. Y esa palabra la repite Jesús muchas veces. Sí, Señor. Antes que Abraham fuese yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Exacto. A mí perdóname, Pastor Manuel. Dele, que esto es excitante, Perdóname, Pastor Manuel, pero a mí me raya encontrar una persona que quiere reinventarse a Dios. Sí. ¿Ah? Sí. Igual. Me preocupa profundamente. Sí. Porque Dios no tiene invención. No tiene principio ni fin. Así es. Pero hay personas que parece que quisieran decirnos que a Dios le quedó mal inventado lo que dijo, mal dicho lo que dijo, mal hecho lo que hizo. Y entonces hay que traer a alguien de por allá de otra parte, de Canadá, de Estados Unidos, de Corea o yo no sé dónde, para que venga y termine lo que Dios no hizo. Increíble. Hasta dónde hemos llegado y ver que muchas personas son seguidoras de todo esto. Ajá. ¿Por qué? Por desconocer una formación original. Ok. Un desconocimiento total. Y de eso se están aprovechando muchos por el desconocimiento que hay de la palabra de muchos creyentes. Hay estadísticas donde demuestran que los que menos se preparan son las iglesias evangélicas. Sí. Estadísticas. Sí. Estadísticas. Por eso es que nosotros volvemos, aunque se oiga como algo que lo estamos rayando, pero bendito sea el nombre del Señor por este ministerio que está haciendo luz en medio de estas tinieblas, porque así como en los tiempos del profeta Samuel no había palabra de Dios con frecuencia, está pasando en estos tiempos la misma situación. Uh-huh. Se están reinventando un montón de cosas, inventando un montón de cosas, y toman como escudo la misma palabra del Señor con conceptos totalmente diferentes. Sí. Y los enseñan de una manera tan elocuente de que todo el mundo queda perplejo. La gente los da como palabra de Dios. Exacto. Entonces, mis amados, lo primero que Dios lógicamente hizo fue la luz. Él habló, y desde el momento que habló, las primeras en obedecer, ¿quiénes fueron? Cuando Dios habló, ¿quiénes fueron las primeras en obedecer? Cuando Él dijo, hágase la luz, ¿quiénes fueron las primeras en obedecer? Las tinieblas, porque las tinieblas apareció. Pero fíjate, Pastor Manuel, esto está muy interesante. Es lo que hoy no se cree. Sí, exacto. No se cree que Dios sentenció a Satanás y habló y lo venció en la cruz. Exacto. Entonces todavía hay gente buscando vencerlo. Y no es que esté diciendo que yo no creo en la liberación. Yo no creo en la liberación que se inventan las personas. Exactamente. Pero yo creo en la liberación que Dios nos enseñó que se debía practicar conforme a la Escritura. Amén, amén. Entonces, hemos visto que esta plataforma en este día ha sido tan sustanciosa, tan bonita,
tan linda, gloria al Señor, que en esta pequeña introducción que se ha dado, creo que está comenzando a darse forma de que el Génesis es la evidencia número uno de que Dios es real. El mismo Nuevo Testamento certifica, sella y le da su aprobado de que el Antiguo Testamento es real. Pastor Molina. Señor. Interesante lo que se está tocando y escuchaba una conferencia de John MacArthur y hablaba de los géneros. Tremendo expositor John MacArthur. Sí. Hablaba de los géneros y entonces dice, es que el perro es perro y sigue siendo perro hasta el día de hoy. Entonces, ¿de dónde los evolucionistas han querido inventarse de que Dios no existe? Exacto. Yo nunca he visto la vaca hasta el día de hoy sigue siendo vaca. El ganado y el hombre hablaba dice que la originalidad de la escritura se ha transversado y este hombre desenmascara a los de la evolución. ¿Sí? Él dice los monstruos marinos y todos estos peces, o sea, siguen siendo hasta el día de hoy lo que son. ¿De dónde se inventaron? De que, y él dice todo según su especie. Entonces lo que usted está dándonos en esta breve introducción es que es necesario volver otra vez a escudriñar, a indagar, porque prácticamente ese protoevangelio, el del Génesis, al comparar el de hoy, es totalmente diferente, pastor. Muy, muy diferente, porque se centra más en el egocentrismo de aquellos que hacen patrañas y están en los altares creyendo de que ellos tienen la varita mágica, y totalmente estamos equivocados en ese tema. Sí, señor, cierto eso. No, y esto del Pentateuco, que es la constitución de toda la escritura prácticamente, de toda la escritura, y yo no lo digo, por supuesto, para vanagloriarse ni nada de eso. Ya lo he dicho que para nosotros en esta cultura, entre más usted conozca de Dios, más sencillo que sea. Exacto, usted agrada más al Padre y conoce más al Padre. Entonces, yo he leído ya en mi vida 86 veces la Escritura. 86 veces la Escritura. Y cada vez que yo vuelvo a leer la Escritura, yo me encuentro algo nuevo. Esto es impactante. Es algo nuevo. Entonces, cuando el Génesis habla de que se hizo el sol, se hizo la luna, ustedes han oído de que un día los físicos han dicho que el sol, hay huecos en el sistema y que un día el sol se va a apagar. ¿Han oído ustedes eso? Yo escuché fue un apóstol que hacía llover rayos y centellas. Pero cuando compartió dijo, tengo que confesarles algo. Yo no he leído la Biblia completa. Llevo 40 años de ser pastor y no he leído la Biblia completa. Imagínense. Imagínense. Sí, pastora, iba a decir algo. Pastora Mariela iba a decir algo. Qué pena, pastora Mariela. No, pastor, estaba diciendo que sí, los científicos también ya están diciendo que en algún momento el sol va a desaparecer, ¿no? Que ya tiene un tiempo límite. ¿Los demás pastores lo han escuchado eso? Sí, pastor, eso se escucha por Discovery y la parte científica, y lo dicen ahí a boca llena. Ok. Entonces, como el Génesis está cargado, que es la creación de física, química, de un montón de ciencias que han tratado de investigar lo que ahí está hecho, los científicos han llegado a determinar que un día el sol se va a apagar. Pero, Pastor Molina, ¿usted cree eso? Sí es posible.
y yo soy de los que yo creo. ¿Por qué? Porque es que ya en la Nueva Jerusalén la Biblia dice claramente de que el sol ya no va a existir más. Amén. Sino que Él va a ser el que va a alumbrar de día y de noche. Amén. Así es. Entonces Dios está usando la misma ciencia porque un día la ciencia no le va a quedar otra alternativa que decir todo lo que Dios dijo en la Escritura era real. El sol ya no existe. Él es ahora el sol. Mire qué tremendo. Estoy hablando de un comentario que nace en el Génesis. Muchos científicos estudian el Génesis. Imagínense Hitler arrodillado delante de Jesús. Pero ya no para arrepentirse, sino para recibir la sentencia. Exacto. Exacto. Entonces, hay tantas cosas, mis amados, que se han sacado ¿de dónde? Del Génesis. Le voy a demostrar otra cosa. Lo último, ya para concluir esta introducción. Dice la Biblia que el apóstol Juan estaba en Patmos cuando él oyó, dice, el número de la bestia. Y su número era 666. 666. Y dice el apóstol Juan, y es número de hombre, dice, yo oí su número, y es número de hombre, y su número es 666. Fuimos creados en el sexto día. Porque fuimos creados en el sexto día. Por eso Juan dijo, es número de hombre. ¿Qué significa? Que el anticristo va a ser un hombre. Y va a ser de Israel. No y va a ser de Israel. Porque no va a ser de otras naciones como dicen. No, señor, porque un judío nunca le va a creer del Mesías a un gentil. Jamás. Tiene que ser uno. Por eso es que Juan dijo, y yo vi salir una bestia del mar. ¿Por qué está bordeado Israel? Por el mar. Entonces es un simbolismo de que va a nacer en la tierra de Israel o un descendiente puro de judío. ¿De dónde agarraron el número 6 el apóstol Juan en su profecía? Del Génesis. Y yo oí su número, dice, y su número es número de hombre. ¿De dónde lo agarraron? Del Génesis. Cuando Dios creó al hombre en el sexto día. Bien, mis amados, en esta introducción siento que hay un ambiente apasionado. Es apasionante lo que se está dando. Y creo pues que sería bonito escuchar comentarios. Pero antes de esto quiero darle gracias al Señor. Padre de la gloria, te doy gracias por este momento tan especial de haber compartido esta introducción de tu palabra. Esta introducción del Pentateuco, Señor. Esta introducción del libro de Génesis, del Berechit, de la Torá, de la ley de Jehová. Gracias, Señor, porque tú has despertado en esta plataforma una pasión, porque se puede sentir, Padre amado, esa pasión, ese deseo, estar en esa coinonía, compartiendo y conociendo de las grandes riquezas que tiene tu palabra. Gracias por cada siervo y cada sierva. Gracias, Señor, por las sanidades que estás haciendo en los cuerpos de hombres y mujeres que en este momento están siendo tocados por enfermedades. Pero en este momento, Señor, la misma palabra creativa que aparece en el Berechit, esta misma palabra la exportamos y traspasa los aires, traspasa las fronteras y llega a los lugares donde hay necesidad de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias porque hecho está. Amén y amén.